En este vídeo te voy a explicar cómo puedes obtener dividendos, es decir, cómo puedes ganar dinero invirtiendo en acciones. Así pues, si es una práctica que todavía no estás haciendo, sepas que tú también lo puedes hacer. Por tanto, en este vídeo te explico cómo proceder. Por tanto, estate muy atento, no pierdas detalle y toma muy buena nota, porque lo que te tengo que explicar hoy es pero que muy interesante, especialmente para tu economía. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que verás que es muchísimo. Y sobre todo, activa las notificaciones y dale también a la campanita, porque será la forma que tengo para avisarte cuando tengas el próximo vídeo a tu plena disposición. Y por cierto, si estás mirando este vídeo, ya sea desde Facebook o ya sea desde Instagram o desde la red social que lo mires, asegúrate de seguirme. Así pues, sígueme, por favor. Hola, soy José Castro, mentor financiero, emprendedor e inversor, y también soy el autor de esta fantástica trilogía. Mira, aquí la tienes, que se titula Objetivo Riqueza, que como tú ves se configura en 3 volúmenes diferentes, así los puedes manejar mucho mejor y los puedes leer muy bien. Y además, es la guía maestra que está transformando, sí, transformando la vida económica de muchísimas personas. Yo espero deseo que muy pronto también sea la tuya propia. Bueno, pues hoy te vengo a hablar de un tema muy importante, porque digamos que las personas tenemos básicamente 2 vías para obtener ingresos. Bueno, pues tenemos la vía del trabajo y esa es la vía que lógicamente da lugar a los ingresos que se conocen como activos. ¿Por qué se llaman activos? Se llaman ingresos activos porque se requiere de tu participación activa de forma constante, de forma permanente, para que los puedas conseguir, ¿no? Y luego tenemos la otra vía, que es la vía de lo que son las inversiones. Y con las inversiones podemos obtener otro tipo de ingresos, que son los ingresos pasivos. ¿Por qué se llama pasivos? Bueno, pues porque justamente es lo contrario, porque no se precisa de tu presencia física y activa de forma constante y permanente para que tú puedas conseguirlos, ¿no? Bueno, pues básicamente los ingresos pasivos es lo que nos interesa a partir de ahora, porque además son los ingresos que obtienen las personas que son financieramente inteligentes. Bueno, pues básicamente de ingresos pasivos hay de diferentes categorías, diferentes clases, pero podemos diferenciar 2 principales. La primera, digamos, clase de ingresos pasivos serían lo que son las rentas inmobiliarias, es decir, los alquileres que nos producen los bienes inmuebles, ya sean pisos, ya sean casas, viviendas en general, oficinas, etcétera, ¿no? Y luego tenemos los dividendos, que los dividendos son aquellos que pagan las compañías y las empresas que reparten los beneficios, ¿no? Bueno, pues justamente en este vídeo te voy a hablar de esta segunda categoría, de los dividendos, porque seguramente que tú ya conoces, ya has oído hablar de lo que son los alquileres y las rentas inmobiliarias. Podemos decir que es lo más primario que puede haber en el mundo de las inversiones, ¿no? Pero el tema de los dividendos, bueno, como digamos que depende de algo más inmaterial, de que son las empresas, de que no es tangible el hecho de que tú tengas una titularidad, ahora te explicaré, de una acción, ¿no? Bueno, pues implica que a veces hay más desconocimiento. Bueno, pues en este vídeo te voy a hablar de los dividendos para que tú sepas cuáles son los intríngulis, cuál es un poco la forma que tú tienes que hacer y proceder para que también te puedas beneficiar de esa consecución y que puedas tener ingresos pasivos por la vía de los dividendos, ¿no? Bueno, pues básicamente los dividendos son las rentas que las empresas, las compañías, pues ofrecen a los propietarios que son titulares de acciones. Por tanto, para que tú puedas recibir dividendos tienes que ser un accionista, tienes que ser un titular, un propietario de una parte pequeñita de una empresa, de una compañía que esté cotizando pues en un mercado, digamos, como puede ser la bolsa, ¿no? Bueno, pues tú ya sabes, todo el mundo conoce de que las empresas lo que hacen es producir bienes y servicios que van a vender a las personas en general y también a las empresas, y con eso obtienen un beneficio una vez que pagan todos los costes, pagan los salarios, pagan las nóminas y pagan los impuestos, de tal manera que lo que queda es un beneficio. Bueno, pues ese beneficio lo reparten de forma mayoritaria por la vía de los dividendos. ¿A quién? A los accionistas. Claro, digamos que lo reparten de forma mayoritaria, no todo, porque una parte también se queda en la propia compañía, bueno, pues para reinvirtiéndolo y para hacer nuevas inversiones, ¿no? Bueno, pues justamente las empresas reparten gran parte de ese dividendo y lo pueden hacer de forma anual, de forma semestral, que es lo más habitual, o incluso de forma trimestral, que es la fórmula que también se utiliza mucho en Estados Unidos. Por tanto, las compañías distribuyen dividendos periódicamente
y lo hacen varias veces al año, ¿eh? Claro, digamos que los dividendos son variables en el tiempo. ¿Por qué? Porque los beneficios, por definición, digamos que son también variables por naturaleza. Digamos que en función de lo que es la bonanza del ejercicio, las empresas obtienen más o menos beneficios y por tanto pueden repartir más o menos dividendos, ¿no? Es por eso, por lo que a lo que son los dividendos y lo que son las acciones se le llama renta variable, justamente por ese concepto que te decía, porque la renta, que son los dividendos, pueden variar de un año a otro en función de cómo va, digamos, el ejercicio y de cómo van los resultados o los beneficios de esa compañía, ¿no? El hecho de que sean renta variable o que sean resultados variables y por tanto que hayan dividendos variables no quiere decir de que no haya muchas compañías que puedan repartir de forma constante y continuada en el tiempo desde hace un montón de años y además de forma creciente buenos dividendos. Justamente hay un grupo selecto de compañías que le llaman las aristócratas del dividendo, que se caracterizan por ser compañías que año a año, pero año a año desde hace un montón de tiempo, desde 25 años o más tiempo, van desembolsando dividendos, van retribuyendo a los accionistas en base a dividendos y además lo hacen de forma creciente. De tal manera de que hay personas que se pueden beneficiar justamente de esos dividendos, ¿no? Y justamente esa es la fórmula más indicada para aquellas personas que requieren de un complemento para sus ingresos o bien para su pensión. Por ejemplo, ahora me acuerdo de los pensionistas, es la fórmula idónea para que esas personas puedan complementar pues, sus ingresos mensuales a través de los dividendos como forma complementaria a su pensión, ¿no? Con lo cual es una retribución muy idónea, ¿eh? Claro, el hecho de que los dividendos se cobren implica que hay que pagar impuestos, lógicamente. Digamos que los dividendos tienen una retención fiscal, que aquí en España es del 19%, de tal manera que cada vez que cobramos dividendos, ya sea anual, semestral o trimestralmente, la gestora o el broker que nos va, digamos, a facilitar los dividendos no va a hacer una retención fiscal del 19%, de tal manera de que si, por ejemplo, compramos acciones en España, nos van a justamente retener el 19%. Eso no quiere decir de que no podamos tampoco comprar cualquier tipo de compañía y, por tanto, beneficiarnos de cobrar dividendos de compañías incluso extranjeras, ya sea compañías europeas, compañías americanas o del resto del mundo. Pero hemos de tener muy presente de que nos van a hacer una retención en origen, de tal manera de que si compramos una acción de una compañía americana, pues nos van a retener el porcentaje de impuestos que en Estados Unidos retengan a las compañías cuando reparten acciones, y esa retención no la vamos a ver, digamos que se va a quedar en Estados Unidos, de tal manera que cuando hagamos la declaración en nuestro país de residencia fiscal, por ejemplo en España, tendremos que volver a tributar por esos dividendos obtenidos, con lo cual hemos de tener siempre la precaución de beneficiarnos de la deducción por doble imposición. Este es un tema un poco técnico, pero no te preocupes porque tanto tu gestor como tu broker te van a facilitar mucho toda esta formalidad. Por tanto, lo que tienes que retener claro es que si tú cobras dividendos, vas a pagar impuestos a razón del 19%. Si los dividendos los cobras de una compañía extranjera, tienes que tener la precaución para no pagar doblemente, ya sea en el país de origen y ya sea en tu país de residencia fiscal. Con lo cual, aquí viene un poco la advertencia, ¿eh? Pero bueno, básicamente, eso es un poco lo que tienes que tener presente. Ahora bien, no solo digamos que los accionistas recibimos dividendos, sino que también lo que recibimos son plusvalías, de tal manera de que cada vez que la cotización de la acción va incrementando, digamos que nuestra inversión va ganando valor, ¿no? De tal manera de que, bueno, además de dividendos, tenemos lo que es la revalorización de la propia compañía a través de incrementos de la cotización. Hemos de tener también presente de que por esa plusvalía no tenemos que pagar impuestos, de momento, porque únicamente se pagan impuestos una vez que se venda la acción por las plusvalías, es decir, por la ganancia que tú has obtenido, ¿eh? Pero bueno, dicho todo eso, de que lógicamente hay que pagar impuestos por los dividendos y por las plusvalías, cuando tú vendas la compañía, la acción de la compañía, hay que tener presente de que la fiscalidad de lo que son, digamos, las inversiones mobiliarias, las acciones, es la mejor tratada fiscalmente, al menos aquí en España. Digamos que incluso está mucho mejor tratado la fiscalidad, la tributación de un inversor que de un empleado, porque de alguna manera
digamos que la escala de gravamen que se aplica por los dividendos y también por las plusvalías es inferior a la escala de gravamen general que se le aplican, por ejemplo, a las personas que obtienen una renta del trabajo. Con lo cual es importante tener claro de que nos interesa sí o sí ser inversores, y si hemos de ser también empleados, bueno, pues hemos de complementar nuestros ingresos por esta vía, por la vía de los dividendos, que además de dividendos nos pueden ofrecer también incrementos de valor de la cotización y por tanto una plusvalía. Bueno, pues además de todo esto, hemos de tener presente de que para comprar una acción tampoco no necesitas mucho capital. De hecho, puedes ser accionista a través de una simple acción que te pueda costar, pues bueno, pues unos pocos euros, ¿no? Por lo tanto, no es obstáculo, no es ningún tipo de excusa el hecho de no comenzar a invertir porque requieres un gran capital, sino que a partir de una simple acción tú te puedes convertir en accionista. Evidentemente puedes tener una o varias y ir incrementando tu cartera de forma progresiva, pero lo importante es que no tienes que tener un gran capital para ser un accionista, incluso para cobrar dividendos. No hace falta, digamos, tener mucho dinero para eso. Además, es muy importante tener en cuenta de que las acciones que reparten dividendos, bueno, pues cotizan en un mercado, digamos, líquido, con lo cual es una inversión líquida. De tal manera de que invertir en acciones para que nos den dividendos o para que nos den plusvalías, reúne las condiciones básicas, ineludibles, que le hemos de pedir a cualquier inversión buena, como es seguridad, si lo que vamos a hacer es invertir de forma diversificada, rentabilidad por la vía de los dividendos y también por la vía de la plusvalía, y también van a cumplir la condición de la liquidez. ¿Por qué? Porque cotizan mercados muy líquidos que de forma prácticamente instantánea podemos ordenar la compra o incluso la venta de aquella inversión que queramos hacer, ¿no? Por tanto, con todo lo que te he explicado, yo te invito y te animo a que seas inversor, a que hagas ese tránsito de ser meramente ahorrador y seas un inversor, y además que seas un inversor de éxito, que puedas invertir en compañías, en empresas, para que tú puedas beneficiarte de lo que son los dividendos y las plusvalías. Lo puedes hacer de forma directa o también por la vía de los fondos de inversión, con lo cual también tiene beneficios, digamos, adicionales, porque tienen incluso una fiscalidad mucho más favorable. Pero lo más importante es que seas inversor, que inviertas y que te puedas beneficiar cuanto antes mejor de esos dividendos y de esas plusvalías. Bueno, pues de todo eso y de mucho más es lo que te explico en este libro, Objetivo Invertir, con lo cual tienes que tener ya este objetivo para este año, que si todavía no lo eres, te tienes que convertir en un inversor. Y aquí tienes una guía fantástica para que puedas invertir de una forma, sobre todo, segura y además rentable. Bueno, pues sin más, espero y deseo de que este vídeo te haya gustado, te haya también inspirado sobre todo a tomar acción. Recuerda, acción, y que seas un accionista, que hagas cosas y que además seas un inversor que puedas invertir en acciones, ¿no? Y que si es así, te agradecería que le puedas dar un like, muchísimas gracias, que puedas también compartir este vídeo en tus redes sociales o lo envíes también por WhatsApp a alguna persona que tú creas que les puede ser de utilidad o le pueda ser de interés, y apúntame en los comentarios cualquier tipo, digamos, de sugerencia, de duda o no sé, lo que para ti haya sido pues más revelador de este vídeo, y sobre todo suscríbete a este canal, porque es muy importante que no te pierdas el resto de vídeos, porque vienen vídeos muy interesantes que no te puedes perder por nada del mundo, ya seas como inversor, ya seas también como persona, digamos, que le preocupa lo que es su prosperidad, su progreso económico, en definitiva, que le preocupa las finanzas personales. Por tanto, suscríbete y sobre todo activa las notificaciones y dale a la campanita, porque será la fórmula para que te pueda avisar cuando tengas el próximo vídeo a tu plena disposición. Y una cosa más, quiero que sepas que para mí tú eres muy, pero que muy importante, y es el motivo por el cual yo te quiero ayudar, tanto como puede más, como con los vídeos y además viéndote aquí, viéndote en las páginas de toda la saga de Objetivo Riqueza, porque justamente en esta trilogía es donde podrás encontrar un montón de recomendaciones, de consejos y también de tips, todos orientados a que puedas mejorar tu economía y además impulsar tu prosperidad como un cohete. Pues venga, pues nos vemos pronto, hasta siempre y chao.